7 de la mañana con un minuto, son las 7 de la mañana con un minuto. Continuamos con nuestra entrega informativa. Comuníquese con nosotros en estas primeras horas de la mañana al 255-4090, 2546-108 están habilitadas. No se olvide también, tenemos nuestra línea de WhatsApp al 098-868-7235. Les estábamos informando acerca de la cuestión de las lluvias. 3 muertos y más de 9.000 afectados por las lluvias en Ecuador. 6 provincias se encuentran en alerta roja debido al fuerte temporal en el país. Usted puede comunicarse, ha vivido, cómo ha sentido esta cuestión de las lluvias. Se está complicando la cuestión en nuestro país. Las precipitaciones por el lado hidroeléctrico es positivo, ya que tenemos la generación eléctrica asegurada por la cuestión de las precipitaciones, pero se nos está complicando en algunas provincias en cuanto a lo que tiene que ver con inundaciones, en este sentido, la época lluviosa en nuestro país. La poderosa 70.000 millones en pérdidas por corrupción durante el correísmo. Dicen, no, esto no es sinónimo del correísmo o no del correísmo, es de todo. Sí, no es de un solo es gobierno. En todos los gobiernos en los que hay sinónimo de corrupción. Así que no nos hagamos los pulcros en algunas cosas. Me parece que todos han caído en el mismo vicio, todos los gobiernos tienen sus problemas, han tenido sus temas de denuncias y de hechos de corrupción. Así es que no es solamente potestad de un gobierno u otro gobierno. Así es. Buenos días, estimados, pero sobre todo en este gobierno había demasiada corrupción. Aquí ya me dicen, en este gobierno ha habido demasiada corrupción y nadie puede hacer nada. Estamos en una dictadura, por Dios, gracias, dicen también en este mensaje de WhatsApp. Mensaje de WhatsApp al 098-868-7235. Ojalá que pudiéramos hablar de que hemos erradicado la corrupción y que hay una conciencia, y este tipo de eventos o de acciones que están haciendo, por ejemplo, con esta universidad, son importantes, propician lógicamente una concientización de los jóvenes de lo que significa y de lo que es la corrupción en este país. Se ha perdido miles de millones de dólares por este tema. En corrupción. Preguntémosle a Rodrigo Gómez de la Torre, que es nuestro invitado en esta mañana, con quien vamos a conversar sobre este tema y también sobre situaciones de reformas al código laboral. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por atender este requerimiento. Bienvenido. Buenos días con todos los radioescuchas. A ver, ustedes están topando un tema muy complejo. Evidentemente, el año 2025, primero, el tema de apagones, no tuvimos apagones gracias a la amabilidad de San Pedro. Y ahora más bien la sobreamabilidad de San Pedro nos ha generado problemas en el Toachi Pilatón. Estamos con problemas de... Se inundó, ¿no? Se inundó y ya se había anticipado muchos años atrás que la deforestación en la cuenca alta del Toachi y del Pilatón iba a generar, y esto recuerdo las palabras de un buen amigo mío que me decía, ese debería cambiarse de nombre a Toachi Piedratón, porque va a botar más piedras de lo que va a tener de agua. Y estamos ahorita, claro, vinieron las lluvias y ya comenzamos a ver los problemas. Con respecto a los temas de corrupción, lamentablemente, esto ha sido un tema progresivo que ha ido degenerando en que también nos vayamos curtiendo como sociedad y como sociedad lo vamos en cierta medida normalizando. Exactamente. Entonces ya, cuando te digo, se robaron, y el estudio del BID que hablaba de los 10 años de la famosa época, hace referencia a 2 espacios, y en esto sí quiero ser muy claro. El BID te dice, me parece que son 70.000 millones. Pero, aquí hay un pero bien grande. Te dice 40.000 es en corrupción de sobreprecios, de robo, de esto. 40.000. Pero te habla de 30.000 millones por ineficiencia administrativa, donde no solamente les vamos a achacar a los gobiernos autónomos descentralizados, ya que está de moda la ley 7030, sino también a los gobiernos centrales. Y ahí tenemos el caso, para regresar nuevamente a la amabilidad de San Pedro, no a la sobreamabilidad, a la amabilidad de San Pedro, los 7 procesos fallidos para generación termoeléctrica que se le ha declarado desiertos. Y ese es un tema
necesario y Tú crítico. estás hablando del caso Progen, No estoy hablando de ni ATM. Progen, ni de ATM, ni de Austral. Estoy hablando de los otros 7 procesos Otros, ya. que han sido declarados fallidos por otros temas. Sí, han existido O sea, más. todavía no, ni siquiera me meto, porque si no fuera por prensa libre, por prensa frontal y prensa crítica, y en esto yo me saco el sombrero y mi respaldo total a Diario Expreso, aunque me llamen de Colombia. Hay un embajador que le ¿Por gusta qué? llamar a las radios. Ay. Ya el Osvaldo se olvida de las cosas. Ya te iba a decir por qué te llaman de Colombia. Pero yo sí respaldo ese tipo de prensa que ha sido combativa muchas veces, pero que nos ha puesto también el escenario para contrastar las noticias y el relato oficial. Ahora, mira lo que me escriben acá en el chat de WhatsApp. ¿Qué dice el director de cambio climático sobre estas lluvias? A ver si ayuda a parar, dicen. Oye, hay cargos que A ver. se estaban denunciando, cargos realmente intrascendentes. El tema de cambio climático y la lucha entre el humano y el clima y el ambiente ha venido desde hace varias décadas, no son muchas, por cierto. El planeta a lo largo de sus 4.500 millones de años ha tenido un sinnúmero de cambios climáticos, no es la primera vez. De ciclos, ¿no? Y son ciclos, ciclos en donde la temperatura promedio ha llegado hasta 50 grados según estudios geológicos y donde el CO2 ambiental ha estado muy por sobre lo que está en este momento. Lo que sí está suspendido hasta nueva orden por efectos del clima es el calentamiento global, que era el otro evento cataclísmico, Hace apocalíptico. unas décadas, ¿no? Una década. No, es que ya en 10 años se quema el mundo por el calentamiento. Entonces hubo que migrarle a cambio climático y ahorita creo que le vamos a tener que suspender a ambos porque tenemos que ver las cosas en un contexto del periodo de tiempo. Capa de ozono también se hablaba. La capa de ozono se abrió y también se abre y se cierra y efectos y también hubo una acción humana que aportó muchísimo al cierre de la capa de ozono. Entonces, hay cosas que se van dando. Más bien lo que sí deberíamos tener es una conciencia ambiental. ¿Para qué? Para que los ríos no estén llenos de basura. Desde luego. Salgamos de lo políticamente correcto. Para que estas modas de cambio de temporadas de ropa no generen miles de millones de prendas botadas en ríos, en acequias, en mares, que están distribuidos en el mundo entero y que ya están evidenciando que son un problema de contaminación. Ese tipo de cosas sí hay que trabajar. ¿Tú estás de acuerdo con que los municipios tengan departamentos o direcciones del cambio climático en este caso? Pero si el cambio climático es un departamento que nace desde el mismo Ministerio del Ambiente, que luego muta y se subdivide hacia sus hijos naturales, que son los gobiernos autónomos descentralizados. Pero es necesario esto. ¿Se justifica ese tema, digamos? Yo creo que si el cambio de un director de cambio climático. ¿Sabes dónde lo tendría porque yo? ese es el meollo del asunto que están diciendo. Y bueno, ¿y por qué un director de cambio climático en el municipio de Quito? ¿Qué es lo que hace? Cobrar sueldo. También ustedes, qué poca sueldo, ¿no? imaginación. Y buen sueldo, digamos. A ver, donde deberíamos tener un departamento de evaluación y análisis climático es en los centros de investigación, como el INIAP, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque esos cambios en el clima generan cambios en los procesos metabólicos de las plantas, en los procesos metabólicos de los insectos. Se crean nuevas plagas. Las plagas van cambiando y van, por ejemplo, mosquitos que antes vivían a los 2.200, ahorita ya los encuentras a los 2.900, 3.100 metros sobre el nivel del mar. Ese tipo de investigaciones son las que están ahí. Cómo esto va a afectar al dulzor de las frutas, cómo esto va a afectar a los animales que están vinculados a la producción, cómo esto va a afectar en la cadena agroalimentaria. Que esto significa ver cómo encontramos mecanismos de adaptabilidad climática, y esto no implica, por un acaso a los amigos de los gobiernos, meterle más impuestos a la gente, porque les encanta, en nombre del cambio climático, tanto arancel, tanto por ciento más en alguna forma, porque con eso dizque vamos a combatir el cambio.
O sea, empobreciendo a la gente combates el cambio climático. Nunca entendí. Adaptabilidad Pero climática. en la cuestión de esta ley 7030, ¿cuál es tu criterio? ¿Es una ley acertada, precisa? ¿Es justa A ver, con los gobiernos autónomos descentralizados? creo que la ley 7030 tiene que identificar cómo se califica lo que es inversión y lo que es gasto. Ujú. A mí me encantaría ver esto, me hubiera encantado ver primero desde el ejemplo desde gobierno central. Claro. Justamente comentaba el Ahí día de también hoy tienes en redes, un porcentaje altísimo de no ejecución presupuestaria en gobierno en los- central. en los Y ministerios. tenemos una cantidad absurda de gasto en propaganda y tenemos una cantidad cuasi mínima, por no decir insignificante, en inversión. en inversión, claro. Entonces, prediquemos con el ejemplo en todas las instancias de gobierno. Y si no podemos predicar con el ejemplo, hay algo que se llama delegación al sector privado. Y déjenos hacer el trabajo. ¿Tú crees que puede darse Yo en cre- este caso? no creo, estoy convencido. Estoy convencido la delegación está en la famosa Constitución del 2008. Constitución que la considero Ya, pero ¿en muy dónde mala. más tendría que tener la participación del sector privado? La participación del sector privado. Sectores estratégicos. Te o, voy a plantear, y no quiero topar el tema laboral, pero quiero no, completar esto. es que vamos para allá. Tema de sectores estratégicos. Sectores estratégicos. Plin, petróleo. Estamos en soletas. Ya no, Totalmente. Mira, Por ser generoso. Ujú. Vamos, cierro los ojos. Sector estratégico. Energía eléctrica. 7 proyectos fallidos, ATM, Progen. Todavía necesitamos 3.700 millones adicionales por año para sostener la generación nueva. Así es. El Toachi está con problemas, el Coca-Codo tiene otro tipo de problemas y San Pedro es súper generoso con el Ecuador. Sectores estratégicos. Abro los ojos y digo, le veo a Osvaldo con el celular en la mano y digo, telecomunicaciones. También es un sector También. estratégico. Curiosamente, donde el Estado mete mano en su CNT, pero las otras dos, que creo que podrían haber más, pero las otras dos empresas funcionan bien. Claro. Lo que les demoraron fue en la firma del contrato. Y ahora con el nuevo contrato yo espero tener mejor cobertura en zonas rurales. Esperemos, pero Es un sector estratégico Oye, que funciona muy bien sin la intervención estatal. Eso te demuestra que a pesar de ser sector estratégico, puedes hacerlo bien. Pero no tan bien tampoco. Ah, o sea, Oye, no- Rodrigo, a propósito, pero a ojo. propósito de Petroecuador, mira que de lo que se conoce, Petroecuador le está condonando una deuda al Estado por 853 millones de dólares para que el gobierno del presidente Noboa cumpla con una meta del Fondo Monetario Internacional. Le acaban de condonar. Por el hecho, por eso, Osvaldo, por lo que tú dices ese que Petroecuador, tipo de temas- porque Petroecuador está en soletas. Petroecuador está en soletas. Me encantaría que la condonación de esa deuda aparezca en algún balance auditado de Petroecuador que no los hemos visto por ya no sé cuántos años. Porque ya creo que hasta perdí la cuenta. No tienen. Porque las empresas auditoras tienen miedo de meterse y el proceso ha fallado varias veces. Pero la solución en cuanto a la ineficiencia es el sector A ver, privado. la Ecopetrol tenía problemas similares a Petroecuador. ¿Qué hizo Ecopetrol? Yo oigo a muchos analistas y la lógica está bien. Pongamos en orden la casa y saquemos la bolsa de valores para que los balances tengan que ser auditados permanentemente, para que haya una gestión y una inversión privada. Pero para poder hacer eso, Ecopetrol, en los 90s, Ecopetrol tuvo que tomar una decisión tenaz, que fue, técnicamente la empresa se paró por un día. La empresa liquidó el 100% de sus haberes y arrancó de cero. Inclusive con personal se liquidó todo el pasivo laboral y obviamente estaba todo listo para inmediatamente arrancar con el nuevo personal que la mayoría eran viejos, pero con una depuración hacia lo que justamente hablábamos de la corrupción al inicio, hacia la eficiencia. No es solamente un tema de bajar gente, es que la gente que se quede sea altamente eficiente. Y si la gente no es altamente eficiente, pues busquemos ayuda de la inteligencia artificial bien manejada.
y aclaro, bien manejada. Que es otro tema, ¿no? Del tema de la inteligencia Por artificial. supuesto, claro que ya sí. hay alertas que la inteligencia artificial bien manejada va a eliminar Algunos puestos de trabajo. laborales, así es. Bueno, pero en este ámbito, A ver. mira que el ministro del Trabajo emite un acuerdo ministerial que se manifiesta que no está en vigencia todavía, Todavía no, todavía no. Dice el ministro, pero Son sus palabras. de lo que se conoce era un acuerdo ministerial que estaba firmado inclusive, Sí. en el que se hacen algunos cambios, se flexibiliza la relación laboral entre trabajadores y empleadores, Rodrigo. Con mucho aprecio al ministro de Trabajo y a todas las autoridades de uno o de otro, un tercer gobierno. El acuerdo ministerial explícitamente dice en su disposición final, única, punto. El acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, cuando se firma, coma, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Cada quien entiende y lee lo que quiera leer. Solamente eso. El acuerdo ministerial me parece un acuerdo positivo. Tiene algo que me gusta mucho. Si yo tengo una relación laboral con alguien y tenemos una relación laboral de 10 años y las condiciones laborales han cambiado, lo que nos pasó en pandemia, y ya me voy a la pandemia en un ratito, te permite modificar esas condiciones con una amplia gama de burocracia de por medio, pero te permite modificar las condiciones, porque las realidades cambiaron. El mundo sigue evolucionando, las cosas no son rígidas, hablamos de cambio climático. El mundo cambia, tenemos que adaptarnos a eso, ¿ya? Ahora, Pero ¿en qué sentido nos estamos adaptando con la nueva ley? que el código laboral, Todavía no acuerdo ministerial. que yo no veo ninguna nueva ley todavía. Las nuevas regulaciones en el Código del Trabajo que están en la Asamblea, y me ha sorprendido la creatividad legislativa en materia laboral de los últimos 20 meses, pues se han llenado de nuevas reformas laborales. Todas están pensadas con la misma lógica rígida y inamovible de 1938. El problema del código no es que tenga canas. El problema del código es que no se ha adaptado a los nuevos tiempos. El código laboral, para ponerlo en términos de persona, todavía está pensando, para quienes se acuerdan de lo que era el mimeógrafo para hacer copias, o todavía está pensando en máquina de escribir o en imprenta. No, todavía no llega ni siquiera a las computadoras o a las máquinas de escribir electrónicas. Peor aún, a dictarle a una inteligencia artificial para que medio le mejore. Porque la lógica de las adaptaciones del código han llevado a eso. Sin embargo, en el 2015, cuando se implementa la ley de mal llamada de justicia laboral, que rigidiza más el código, la situación laboral fue tan crítica que en el mismo gobierno, y creo que fue el mismo ministro, en el 2016 ya se plantearon reformas en donde te permitía reducir la jornada laboral y reducir el ingreso. Ojo, te permitía elevar el número de horas diarias. En el 2016, pero no sobrepasar las 40 horas. Sin sobrepasar las 40 horas. Esa más o menos lo que dice el acuerdo ministerial en este momento. Eso pasó en el 16. En el 19 se trató la revisión de las jornadas laborales. Se habló de jubilación patronal, se habló de jornadas laborales, se habló de la situación de los emprendedores. Tienes emprendedores que no saben para dónde van y que me deje de terminar la idea nada más. Y en el 20 nos llegó una pandemia que nos dijo, vean cholitos, la rigidez no aplica. El mundo tiene que dinamizarse y flexibilizarse. Y ahí aparecieron varios acuerdos laborales que precisamente son los que más empleo han generado del 20 al 26, que ya cumplen con prácticamente todo lo dispuesto y más de lo que plantea el ministro en este momento. A ver, permíteme, hay Quería terminar la idea. Una intervención ciudadana en esta mañana en el 255-4090 y el 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos, adelante. Buenos días al licenciado Morocho, a la poderosa y al señor invitado. Mire, prácticamente lo que está indicando el caballero
es la pura y neta verdad. Parece que él es el única golondrina en este verano. Y así habemos un montón. Porque mire, la ley que existe aquí en el Ecuador ya fue hecha en el tiempo de García Moreno y no se ha renovado nada. Por eso es que las leyes que están aquí en este país se ríen y vienen inclusivamente aquí a hacer los delitos, toda transfuguería aquí, porque la ley no sirve. La ley es para la gente de poncho. Porque mire, la ley, por ejemplo, roba usted 20 millones y le dan 1 año. Y si se porta bien, 6 meses. Entonces, aquí estamos auspiciando a toda esta gente que nos vienen así aquí a quererse meter al país, porque no existe, como dice el caballero, no existe ley que sea modificado, que sea ratificado en algunas cosas, porque mire, 15 años de eso fue en el tiempo de García Moreno, y ahora la ley debería por lo menos siquiera copiarlo de Estados Unidos, ser como somos copiones, entonces copiar algo de lo que existe en otros países, que por ejemplo en el África a un violador le dan cadena perpetua, aquí le dan 30 años y el violador sigue saliendo más campante. Muchas gracias. Bueno, a los violadores les transforman en cooperadores eficaces acá. Eso es lo que hemos y les visto. dan algunas prebendas para que estén en la cárcel 4. Por ejemplo. En centros médicos. Claro, y vayan a los centros médicos a almorzar con la familia. Así pasa en el Ecuador. Acá me dicen, hay libertad laboral en el Ecuador, el contrato laboral es ley entre las partes. Y también dicen, los billetes en el sudeste asiático llevan fotos de máquinas del futuro. Me dicen que que China realmente está impresionantemente, la tecnología es impresionante. Otro nivel. Otro nivel. A ver. Son ciudades futuristas. No son ciudades futuristas. Son ciudades actuales que, como estamos todavía viviendo en el siglo XX, les vemos futuristas. O sea, nosotros vivimos en el pasado. La robótica está presente con la Revolución Industrial 4 desde hace ya 15, 20 años. De hecho, una de las pocas veces, de algún momento, discutía con un dirigente sindical en una radio y me decía, pues tenemos que tecnologizar el agro. Y yo siempre hasta ese día me había guardado la frase porque dije, este es un tema muy polémico. Y sí, hay que tecnologizar el agro, pero el tecnologizar el agro va a implicar que haya una migración de trabajos, del trabajo tradicional del agro a trabajos mecanizados o robotizados. Pero ¿en qué cosa específicamente robots? En todo. Tú tienes cosechadores de café ya robotizados, sembradoras de arroz, cosechadoras de papa, mecanizadas. Aquí todavía seguimos a asadón y pala. No. El sistema de ordeño también es mecanizado. Los sistemas de ordeño, perdón, acabo de ver, y de hecho, hablemos del ordeño un ratito. El promedio de vacas que se ordeñan por hato en el Ecuador está en 3.5 vacas, ¿ya? Por unidad productiva. Vi un sistema de mecanizado en China, están ordeñando 10.000 vacas diarias, ¿ya? Es un carrusel donde la vaca entra, el robot le pone la pezonera, mientras da la vuelta, se ordeña, tienen los tiempos de ordeño, son más o menos estándares, en el mundo entero, sea ordeño a mano, ordeño a máquina vieja, a máquina nueva o a máquina de última tecnología. Eso es muy interesante. Termina el ordeño, la máquina se retira, se sella los pezones por temas de sanidad y la vaca sale. Y es un carrusel permanentemente funcionando. Entonces sí hay sistemas muchísimo más desarrollados que los estamos utilizando aquí. Y lo que tenemos que hacer no es un tema de refundar el país en materia legislativa, sino es un tema de adaptar las leyes a las realidades actuales. Por eso las leyes rígidas son un problema. Lo digo porque el tiempo está cortito. ¿Tú estás de acuerdo con este acuerdo ministerial, valga la redundancia en este caso? Completamente. Me parece que es demasiado burocrático para lo que plantea. Yo alguna vez inclusive lo mencioné. Y algo que mencionaba uno de tus los escuchas, que nos decía, la ley laboral, el acuerdo entre las partes es ley. Esa debería ser la ley.
Código del Trabajo. Artículo 1. Acuerdo entre las partes. Disposición transitoria, publíquese en el registro oficial. Pelado el pollo, hermano. Pero no hay otra realidad. Pero es que no siempre este acuerdo puede ser un acuerdo en igualdad de condiciones. Verás, el acuerdo entre las partes te permite que el que requiere trabajar encuentre el mecanismo que lo pueda hacer. Y de igual manera el que busca un empleado, un trabajador, ¿ya? Lo que mencionaba el señor, y qué bueno que no haya solo una golondrina, sino que seamos muchos, y más bien que esas golondrinas vengan al país y se queden y hagan nido, porque esos capitales que no están viniendo, que ven las normas laborales desde lo alto y lo que hacen es ir a hacer nido en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, son los capitales que requerimos que aquí. se queden acá, ¿no? Exacto, pues nadie quiere quedarse, porque las normas son demasiado rígidas. Ya, pero hay alertas respecto al tema de este acuerdo que ahora el ministro dice que va a entrar en el ámbito de la socialización, del diálogo, pero las alertas son de que pierdes el tema de horas extras. Pero no se pierde el tema de horas extras. Es un banco de horas en el que tú podrías descansar más días. Yo te voy a plantear algo que ha estado vigente en el Ecuador muchos años, las famosas rotaciones laborales en el sector petrolero. Ahorita las vías están en mejores condiciones, no lo voy a negar. Cuando yo trabajaba en sector petrolero, y Osvaldo, ahí nos conocimos de hace un par de años. Un par de años. No, ya son muchos años. ¿Qué tenías tú? Horarios de 22-8. 22 días de trabajo, 8 días de descanso, continuos. 21-7. En el sector petrolero. Sector petrolero. Es lo que pasa, ¿no? Es lo que este pasa en momento. el sector de la pesca. Tú no sales a una faena de pesca mar afuera. De lunes a viernes. De 9 a 5. No. O sea, son temas que la realidad supera la ficción. Las leyes muy rígidas, pensando en la fábrica de 9 a 5, caducaron en esa misma época. De hecho, el código hasta hace unos 20, 25 años todavía manejaba un contrato agrícola muy distinto, porque es un contrato multiactividad. No porque hagan 10 actividades en 24 horas, sino porque dentro de las horas hay muchas actividades que están vinculadas al campo. Que se rompió la cerca, que hay que limpiar la sequía, que hay que mover algunas cosas. O sea, los trabajos son cada vez más... Ya, pero puntualmente el tema... Este acuerdo... Afectación a horas extras, afectación... Regresando a este acuerdo ya está vigente, mucho más amplio, mucho menos burocrático desde el año 2020, comenzando por ahí. No lo menciona, mejor no menciono el número de acuerdo para que le dejen tranquilito, porque sigue generando empleo. Ahora, el momento que tú tienes horas extras y tú tienes la semana 1 en que trabajaste 35 horas y llegas a un acuerdo con tu patrono y el patrono te dice, ve hermano, esta semana por A, B, Z circunstancias trabajamos solo 25 horas, o porque el trabajador pidió permiso porque quería irse al fútbol con su hijo, ¿ya? Que puede pedir permiso para eso. Dice, vea, yo le compenso las horas la próxima semana. Me voy a ir al fútbol, eso es hora y media, más otra hora y media de demora, son 3 horas, más movilizaciones, 4. Vea, yo le compenso esas 4 horas la próxima semana. Porque también también está el derecho del empleador de decir lo que no se cuenta, las horas de menos. Debería haber un equilibrio entre trabajador y empleador, y el acuerdo entre las partes busca eso. Por eso te dice que tiene que haber un acuerdo, un entendimiento. Este fondo de horas, yo recuerdo, familiar mío me contaba, trabajaba fuera del Ecuador, y me decía, para mí llegar tarde al trabajo entre lunes a viernes era un problema, porque si yo llegaba 5 minutos tarde, vivía a 1 hora del trabajo, yo tenía que reponer los 5 minutos del día sábado. Entonces el día sábado, en esa época, llegaba, timbraba tarjeta, prácticamente no había mucho que se pueda hacer en 5 minutos, pero tenía que reponerlos. Y es para cumplir las 40 horas, porque si es que hay horas extras, debería haber horas de menos. Bueno, pero es un tema y ahora vamos al otro tema. Un análisis más profundo. Son temas
que están vigentes en el código. Nadie está exonerando ni horas suplementarias ni extraordinarias. Más bien lo que hay que hacer, y es decirles a los amigos de los sindicatos, a mi amigo Pepe, a Iván, a Nelson, a todos ellos, que verifiquemos por qué en el Ecuador no se crea empleo pleno. Y más bien busquemos soluciones para dar más empleo a la gente. Una de las causas para que no haya empleo pleno es la forma de contratación. La sobrerrigidez laboral y los costos de desvinculación han sido un freno en base a estudios realizados aquí y fuera sobre el Ecuador, y cuando se medían los índices de competitividad, los 3 parámetros que los índices de competitividad en el Ecuador siempre estaban en los top 3, porque no eran 4, eran los top 3, sobreregulación laboral, inestabilidad tributaria y exceso de normativa. Vamos a escuchar la llamada. Escuchemos una inquietud ciudadana. Muy buenos días, lo escuchamos. Adelante. Sí, muy buenos días. Yo quisiera que me den... Mire, yo quiero dar una idea. Si se propusieran nuevamente a crear, a recrear, a iniciar, como quiera denominarse, ¿por qué la Junta de Defensa de Artesanos? ¿Y por qué no nos dan cabida a los artesanos? Porque nosotros, los artesanos, al tener un taller artesanal, así sea un corredor, un lugar en donde podamos nosotros realizar nuestra actividad económica y creamos fuentes de trabajo. ¿Por qué cambian para emprendedores? El emprendedor está en solo una persona, el artesano nos da cabida para 4 o 5 personas, y de esa manera se hace más grande el campo de trabajo para todas las personas que afines a una rama artesanal, a las diferentes, porque los artesanos somos el denominador común de crear trabajo, y también deberían dar cabida a los colegios técnicos. Por ejemplo, el central técnico, salían electricistas, mecánicos, y así se pongan en un pequeño garage, creaban fuentes de trabajo. Eso es todo, señor. Muy bien, gracias. Mira, ahí otra materia, otra área donde legislar. Al revés, el tema de la Junta Nacional del Artesano y la Ley de Defensa del Artesano tienen condiciones, plantean condiciones para los operarios diferenciadas para los otros sectores de la economía. Ahí tú tienes ciertas prebendas donde hay cosas que no se aplica por ser artesano. Pero más bien que la Junta del Artesano no acepte a artesanos sería un tema de observación. Lo que quería consultarte era acerca de una posible reforma al Código del Trabajo. ¿Es necesaria en estos momentos crear otro código, tal vez? No. No hay que tocarlo. Sí hay que tocarlo. Hay que actualizar el código a las realidades del siglo XXI. Pero ¿por qué no crear uno nuevo? Porque cada vez que creamos algo nuevo terminamos como las constituciones. 20 y pico de constituciones, y cada una empeorando a la otra. Hay que actualizarle, ir adaptándose a las distintas condiciones del momento. Cuando creamos un código, y de hecho hay 2 o 3 proyectos de ley en la Asamblea de reforma integral del código, terminan poniendo palabras bonitas para reforzar la rigidez del año 38. Y eso para los códigos que te hablan de trabajo remoto, te hablan de digitalización, te hablan de términos actuales, pero con la misma lógica del año 38. Entonces, trabaje de 9 a 5, pero a través de la computadora y desde su casa. Y yo creo que el trabajo remoto tiene otras connotaciones y otras definiciones que son fundamentales. Rodrigo, qué interesante conversar contigo de estos temas. Por ahora, agradecido por tu presencia. Muy gracias a ti. Acá me dicen los dirigentes sindicales, ¿todavía timbran tarjeta a la entrada y la salida? No sé. No, sí timbran tarjeta. El problema es ese, que todavía no ponen la huella porque todavía no están digitalizados. Ese es el tema. Buen día, licenciado. Le comento, en los casos en la empresa que yo estoy ya nos hacen así. Muchas veces nos quedamos más de 12 horas y nos devuelven las horas cuando no hay trabajo. Y se reclamó, pero nos dijeron que si nos gusta se quedan. Si no, la puerta es grande, con correa se respetaba, dicen ese tema. Bueno, reitero, para profundizar. Sin duda alguna. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya volvemos. Ya volvemos.